Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, Ana, este podcast nos viene que ni al pelo. No me fío ni un pelo de una psiquiatra diciendo esa frase. Ay, es que a mí se me han puesto los pelos de punta solo de pensar en todo lo que tenemos que contar en este podcast. Yo igual. Además lo voy a contar con pelos y señales y me viene que ni al pelo. Que ya, bueno. No se ha notado que nos teníamos las frasecillas relacionadas con el pelo aquí escritas. No las hemos hilado muy bien. Bueno, muy bien hiladas no sé si están, pero bueno, por lo menos habrá servido para que nuestros escuchantes se den cuenta de que este tema va de eso, va de salud capilar, de caída del cabello, alopecia, pero sobre todo desde un punto de vista holístico, es decir, relacionándolo con muchas de sus causas, y una de las principales es el estrés, la ansiedad y bueno, temas un poco mentales, ¿no? Como los que nos vas a contar tú, y es importante repasar esa relación. Hacemos una parte más de derma y una parte más de salud mental y ya está. Y hacemos esa visión holística, que por cierto, hablando de holístico, Holistic, hoy es el embajador excepcional que ha inspirado este podcast y que bueno, para los que no le conocen, ya sabéis que Holistic es lleva un nutracéutico con el foco puesto en el cuidado del cabello de una manera global. Y llevan un suplemento nutricional de nueva generación que es bebible, 100% natural y vegano, y que aborda distintas causas de la caída del cabello. Además es que están generando un montón de contenido de valor por distintos medios digitales, redes sociales o podcasts como este, asesorando en aspectos tan importantes como es los cuidados que requiere nuestro cabello, ¿no? Abordando esta parte que hemos dicho, tanto pues más física como más psicológica. Así que nada, Ana, yo creo que ojalá este sea el primero de toda una serie de episodios que podamos dedicar no solo al pelo y al cabello, sino también al paso del tiempo y al envejecimiento, ¿no? Porque va todo muy de la mano. Pues sí, Rosa, efectivamente, muchas gracias a Holistic por apoyar un poco el contenido de valor y un poco independiente, ¿no? Como es este podcast, y dejarnos crear con libertad y apoyar lo que es el contenido, que es Totalmente. muy Oye, importante. de hecho, recientemente hicimos con ellos otro directo en redes sociales, en Instagram en concreto, sobre la caída del cabello de causa oncológica. Fue, la verdad, muy, muy interesante porque contamos con el testimonio en primera persona de Utsue, una paciente pues que perdió el cabello, nos contó toda su experiencia y cómo esto fue uno de los factores que más le afectó y le impactó así de entrada, ¿no? Con todo lo que supone un diagnóstico como este. Y vamos, recomiendo que lo escuchen porque creo que hablando de contenido de valor, sin duda fue un episodio que merece la pena. Pero Ana, no nos vamos, no tengo una frase para decir no nos vamos por los cerros de Úbeda con el pelo. ¿Se te ocurre alguna? ¿Se te ocurre alguna frase de estas nuestras? No me viene, no me viene Pues ninguna. que no seas descabellada que está con los temas a tratar, que te centres. Venga, ponemos el foco. Vamos a hablar de pelo, de cabello. Ya sabemos que el pelo nos cuenta muchas cosas, incluso, oye, tradicionalmente el pelo nos ha hablado de nuestra personalidad, nos ha hablado del género, de la edad, cada vez menos, ojo, de nuestra forma de ser. A lo largo de la historia, incluso el pelo ha constituido una forma indirecta de posición social. O sea, es que se utilizaba esto para marcar, ¿verdad? Esas diferencias. El cómo lo llevemos, ¿no? Incluso el cómo lo peinamos, llevar el pelo suelto, puede transmitir, pues, por ejemplo, libertad y desenfado, ¿no? Mientras que llevarlo muy recogido, pues puede transmitir cierto formalismo. Lo mismo aplica también a los tintes, ¿no? Ahora que está tan de moda, pues ponerse distintos colores, pues a lo mejor teñirse de verde, morado o azul podría interpretarse como una forma de, no sé, de Rebeldía, rebeldía o de, ¿no? De sí, atrevimiento. totalmente. Bueno, muchas veces no tenemos la intención de querer mostrar ni marcar nada, ¿verdad? Simplemente decimos, necesito un cambio de vida. Esto de ir a la peluquería, y cuando decimos ese cambio de vida nos referimos a ese mundo emocional, y qué curioso que ese cambio, ¿verdad? A través del pelo, decimos, no, un cambio de look radical, pueda producir también cambios emocionales, ¿verdad? Porque, bueno, de esto podemos hablar luego, si te parece, que si no me meto yo ya en mi materia.
Te veo con cara ya de sí, vamos a por cosas más ligeras, vamos a por No, no, mundanadas. la cara de serie es que había visto los pelos que llevamos las dos ahora mismo, que estamos grabando a las 10:30 de la noche con la bata puesta y el típico moño de estar por casa y digo, ay Dios mío, si esto realmente se relaciona con el estado emocional, no sé yo cómo va a salir este podcast, porque vaya pelos que tenemos las dos, dando ejemplo, Horripilante, horripilante, que de hecho, horripilantes. sabes que horripilante quiere decir literalmente que pone los pelos de punta. Y viene de la palabra latina horrere, que significa erizarse, y pilus, pelo o cabello. Qué Así bueno, que, sí, sí. no lo Bueno, sabía eso. Ana, vamos, mira, podemos empezar si quieres por unos puntos que habíamos anotado, que lo podemos plantear aquí para el público que nos está escuchando y que son como preguntas muy breves en las que ellos piensan mentalmente si son de verdadero o falso, relacionadas con Eso, nuestro es un cabello, test de claro. 10 preguntas de verdadero o falso para ir entrando en materia, para, ¿no? Para abrir boca, como se Venga, dice, y muy rapidito, que si no, se nos aburren nuestros escuchantes. Venga, venga, ¿me vas diciendo tú? lanza tú y las recopilamos al final del podcast o las contestamos sobre la marcha. No, no, las contestamos ya, ¿verdadero o Venga, falso? vamos. A ver, ¿verdadero o falso? En el Renacimiento estaba de moda depilarse los cabellos de la frente para hacerla más grande y más amplia. ¿Qué crees, Rosa? Pues seguro, tiene pinta de que sí. Totalmente. Les encantaban las frentes cuanto más largas mejor, ¿vale? Al contrario que hoy en día que se Verdadero. están haciendo frontoplastias, es decir, cirugía para reducir, por ejemplo, la frente, bueno, modificar su tamaño o incluso trasplantes capilares de la línea de implantación capilar para que la frente sea más pequeñita. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, la segunda. A ver qué piensas. Cuando fallecemos, o sea, cuando nos morimos, el pelo y las uñas siguen creciendo durante una semana. ¿Tú qué crees? No sé, siempre sacan esos vídeos de las uñas y los pelos creciendo infinitamente. No sé si una semana, si el truco está en el tiempo que nos das o que directamente no crecen. Pues directamente no crece, porque como tú, una buena médico, sabe, una vez que hemos fallecido, pues todas las células madre obviamente dejan de crecer, incluidas las del pelo y las uñas. Y lo que pasa es que hay una falsa imagen, digamos que, claro, la piel de las uñas, por ejemplo, de los dedos va retrocediendo un poco por la descomposición y lo mismo va pasando también con la piel del cuero cabelludo. Entonces, sobre todo en las uñas hay un falso efecto de que parece que la uña ha crecido, pero no ha crecido, simplemente se ha retraído la piel. Esto es un poco macabro, así que vamos a la siguiente. Sí, hoy había ¿Vale? trampa y había trampa. Venga, la siguiente, vamos. A ver, en la antigua Grecia el cabello rubio se asociaba a la monarquía. ¿Tú qué crees? Mm, pues diría que no, la verdad, pero no tengo ni idea. No tengo ni Pues sí, idea. bien, 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 falso. Se asociaba un poco a la prostitución, por lo que he estado leyendo. ¿Qué Vamos a más? por Mira, otra. otra. El peso que una cabellera puede soportar es de unos 80 kilos de peso. ¿Qué crees? Uf, no sé. Los grandes telediarios. No, no, es totalmente verdad. Ya sabéis que el pelo puede soportar mucho peso. De hecho, incluso si encima está en una trenza, aún aguanta más. Y no sé si habéis visto en TikTok estos vídeos que están proliferando de gimnasia capilar, que la gente se cuelga como en el acroyoga y en el aeroyoga, se cuelgan pero del pelo y hacen como acrobacias. Yo alucinaba, digo, ay, qué ganas de fastidiar. Pero Madre bueno, en mía. teoría eso, si no pesamos mucho, pues nuestro cabello puede soportar perfectamente nuestro peso, ¿vale? Venga, Venga, ¿qué más? Vamos ya con siguiente. temas más del día a día. El cabello seco es más frágil que el pelo mojado. ¿Tú qué crees? Hombre, pues creo que sí. No, es al revés. El que es más frágil es el húmedo. El pelo, cuando está mojado, el pelo húmedo es mucho más frágil que el cabello seco, ¿vale? Por eso no recomendamos hacer moños, coletas, ni pegar muchos tirones con el pelo mojado. También es verdad que cuando está mojado se estira hasta un 30% y parece más largo, pero bueno, eso ya es información adicional. Vale. No das una, ¿eh, Rosita? Venga, esta te No la sabes. doy una. Esta la hemos dicho 500 veces en el podcast. De forma normal perdemos unos 100, 120 cabellos al día. Venga, verdadero, una que acierto Venga, seguro. venga, el pelo crece, esta es otra, la número 7. El pelo crece más rápido en verano, ¿tú qué crees? Pues diría que sí, por el tema del agua, ¿o no? Bueno, has acertado, pero no sabías muy bien por qué. Normalmente, a ver, esto es casi imperceptible, pero sí que se sabe que no es que crezca exactamente más rápido en verano, simplemente en verano se frena un poco la caída del cabello
porque así, como ya sabéis que el cabello nos protege, sobre todo en el cuero cabelludo, nos protege del sol, pues digamos que en verano tanto un poquito el calor que fomenta la circulación sanguínea puede influir en que el cabello crezca un poquito más rápido, pero sobre todo lo que hace es que se desacelera la caída, ¿vale? Se cae un poquito menos. Luego ya en otoño, por eso llegan muchas veces esas caídas otoñales, ¿vale? Como compensación. Venga, pues otra Venga, más. otra. El pelo se ensucia mucho más en la parte final, es decir, en las puntas, que en la parte más cercana al cuero cabelludo. Yo diría que en la parte más cercana al cuero cabelludo. Por Eso, ahí tanto, se ensucia más, por lo tanto era falso, efectivamente. Ya sabéis que la parte del cuero que donde es cercana al cuero cabelludo, pues ahí es donde producimos la grasa, el sebo, también se acumula la piel descamada y bueno, pues ahí es donde más se ensucia el cabello, ¿vale? O sea que vale. efectivamente llevaba razón. 9, y ya estamos terminando. El cabello o el pelo se electriza mucho más en la playa. A mí se me electriza en las tiendas, cuando me pruebo ropa. ¡Qué buena! Pues mira, para no enrollarnos mucho, efectivamente esto es falso, ¿vale? Porque normalmente la energía electroestática, lo que hace que el pelo se electrice, disminuye con la humedad ambiental, ¿vale? O sea que cuanto más humedad ambiental hay, menos Menos se electriza. electriza, ¿vale? Vale. Última, La raza influye en la caída del cabello. ¿Esto es verdadero o es falso? pues diría que es verdadero, porque hay como muchas diferencias, ¿no? En el Sí, es pelo, por verdadero, ejemplo. hay muchas diferencias y, por ejemplo, en la raza caucásica, en teoría, se producen más problemas de alopecia que, por ejemplo, en asiáticos o africanos, ¿vale? Según algunos estudios, o sea que a priori sería verdadero, ¿vale? Podemos empezar hablando un poquito de qué nos puedes decir acerca de la caída del cabello, aunque sé que da para un podcast entero. ¿Qué es lo que hace principalmente que el pelo se caiga? Efectivamente, has dicho la palabra mundanada, que yo no sé si nuestros escuchantes la van a entender, esta me la inventé un poco yo, a lo mejor también alguien tuvo esa idea, pero yo me refiero a mundanada para hablar de todas esas cosas como muy mundanas del día a día, que a priori dices, bueno, vaya chorradas como panes, ¿no? Pero luego interesan, pues como que la gente luego está en su casa y dice, ay, ¿será mejor secarme el pelo al aire o con secador? ¿Será mejor cortar el pelo en mojado o seco? ¿A cuánta temperatura puedo poner la plancha? Oye, si voy a la peluquería y me ponen un tinte, ¿eso me daña el cabello o no? Bueno, pues todas estas preguntas que a priori pues parecen bastante menos interesantes que las que nos vas a contar tú, pues también tienen interés. Y para entenderlas os tengo que decir que efectivamente ya sabéis que perdemos unos 100 cabellos al día. Siempre digo que si estamos en casa y tenemos animales, pues habremos visto cómo está nuestra casa llena de pelo de animales y si no también del pelo propio, ¿vale? Sobre todo si es largo y muy oscuro, pues vamos a ver mucho pelo por la casa, ¿vale? Y eso significa que estamos sanos, estamos vivos, nuestro pelo se está renovando y lo tenemos que celebrar. Perdón que siempre insisto en este mensaje, lo dije también en el podcast anterior, en el episodio anterior, pero es que es importante, ¿vale? Y también es interesante saber que cuanto más vamos a notar este proceso de caída, es cuando lo lavemos, ¿vale? Es decir, que normalmente cuando lo lavamos se cae un poquito más el pelo, no es que se caiga más por el lavado, sino que simplemente ese pelo que estaba esperando y que estaba en proceso de caída, pues el lavado lo facilita, ¿vale? Por eso si estamos varios días con el moño que llevamos notas puesto sin lavarnos el pelo, pues el día que nos lo lavemos, pues vamos a notar mucha más caída. Pero sí que, por favor, ni el uso de gominas, ni el casco de la moto, ni el cuándo lo cortemos, ni todas esas cosas que dicen por ahí va a influir en que el pelo se caiga más o menos. Lo que sí que influye, ya sabéis, es los peinados muy apretados, ¿vale? Esas coletas, esas trenzas muy apretadas, no solo producen cefalea, es decir, dolor de cabeza. El otro día salía un vídeo de una chica en TikTok que se había llenado la cabeza entera de trencitas y la pobre decía que se había tenido que tomar un medicamento para un analgésico para el dolor, del dolor que le había ocasionado, pero eso a largo plazo ya sabéis que puede producir una alopecia que se llama alopecia por tracción, por arrancamiento, que normalmente es una alopecia transitoria, pero que puede llegar a ser definitiva si repetimos mucho estos peinados tan apretados. Así que ya sabéis. Hay un montón de cosas que la gente le hace al cabello, lo teñimos, lo decoloramos, lo alisamos, que si la queratina, que si el efecto rito, o sea, Sí, sí, ¿cuántas sí. cosas hay aquí?
Claro, es que el cabello es uno de los anejos cutáneos, junto con las uñas, sobre los que más modificaciones hacemos, ¿vale? Y además que, como tú muy bien decías, influye mucho en nuestro aspecto. El otro día salía una chica en un TikTok sin maquillar ni nada y, perdón, que últimamente dirá, esta no hace más que consumir TikTok, pero es que lo he tenido que hacer por un tema, bueno, ya contaré. Pero el caso es que la chica salía con el pelo como un poquito sucio, liso y suelto, ¿no? Y luego y hacía así, bajaba la cabeza, se lo lavaba y se lo secaba y salía con el pelo secado. Y bueno, no veas el cambio que pegaba simplemente por el pelo. Entonces es Mm. verdad que el pelo lo lavamos, lo cortamos, lo acondicionamos, lo decoloramos, como tú decías, hasta lo teñimos de verde. Y bueno, es cierto que no son decisiones de vida o muerte, porque al final, oye, aunque te equivoques y pues eso siempre se va a solucionar con el tiempo en cuanto el pelo vuelva a crecer. Como dicen los americanos, un bad hair day o un día de pelo malo nos afecta mucho, pero a priori no tiene mucho impacto en el largo plazo. Pero bueno, por eso la industria también nos da soluciones un poco para todo. ¿Que no te gusta ir con el pelo graso? Pues te hago un champú seco. ¿Que el pelo te lo lavas y al día siguiente pierde un poquito de volumen? Pues te vendo un voluminizador. Y así un poco hasta el infinito, ¿no? Y esto está bien, que hay que tener soluciones para que nuestro cabello luzca como queremos que luzca, pero es que a veces hay tantos que la gente se pierde. O sea, que yo creo que deberíamos hacer un poco de resumen y repaso de todo esto para que tener unas, digamos, pues eso, unas nociones claras, ¿verdad? Y sí, unas nociones básicas. Yo por lo menos necesito desde lo más básico, porque la oferta es interminable. Champú seco, acondicionador, mascarilla, tratamiento de queratina, alisado japonés, protector del calor, serum para puntas, hidratante, cuero cabelludo, mascarilla. Yo el otro día me compré encima, para colmo de males, un producto que estaba en oferta, pero que resultó que estaba el bote en alemán y encima no entendía nada. Entonces pensé que era como algo para el volumen y al final, pues nada, he quedado, ya digo, ya lo que me faltaba. Si no uso yo nada de esto y encima voy y me lo compro en otro idioma, en fin, así que venga, desde lo Claro. más básico. Pues sí, sí, porque además te encanta. Tú siempre que me regalas algo, me regalas productos del cabello, que además tiene guasa que a una dermatóloga, su hermana, le regale productos para el cabello. Pero bueno, es como si yo te regalase, no sé, eh, Bueno, ansiolíticos, bueno, que pero bueno. mi hermana es andaluza y le he regalado 2 veces y además el mismo producto. Sí, sí, que por cierto no los uso porque me regalaste voluminizadores y yo voluminizadores no necesito. Pero bueno, a caballo regalado no le mires el diente. Así que nada, perdón, perdón por enrollarme y muchas gracias, bonita. Pero nada, pues sí, mira, aquí lo importante es entender qué es exactamente el cabello, para qué sirve, cómo se forma y cómo se regenera. Entonces, como ya hemos explicado en muchos episodios anteriores, digamos que la parte del cabello que vemos es lo que llamamos fibra capilar o tallo piloso y está muerto. Como decía mi jefe, está lleno de palmocitos, células que han palmado, ¿vale? No es más que un material sin vida, elástico, ¿vale? También resistente, pero está llena de células que una vez que emergen de la piel pierden el núcleo y mueren, ¿vale? Por eso el cabello ni respira, como dicen por ahí, y lo único, pues eso, está rodeado de grasa para protegerse del agua y otros agentes externos, ¿no? Entonces, la clave para entender la forma en cómo actúan la mayoría de productos y tratamientos capilares está en la queratina, ¿vale? La queratina es una proteína, es la proteína estructural del cabello, que es una proteína de la cual están cargadas esas células una vez que mueren y es lo que hace pues que el cabello sea liso, rizado, ondulado, etcétera, ¿vale? Y un montón de cosas más. Vale. Vale, Ana. Y bueno, ya yéndonos de esta parte así más de productos, también cosas más básicas que algunas ya las hemos tratado aquí en el podcast, pero podemos repasarlas. Eh, no sé, ¿te parece que hablemos un poquito de cómo afectan, ¿no?, distintos agentes externos al pelo, al cabello? Como por ejemplo el calor, el frío, el usar secador, no Eh, usarlo, los secadores ahora que se han puesto también de moda con distintas funcionalidades que no me sé ni los nombres. sí, ¿Qué nos sí. puedes comentar de todo esto? Nada, pues simplemente la pregunta de que ¿es mejor secar el pelo al aire o con secador? Pues efectivamente da un poco igual, es decir, la clave no está en que el pelo lo sequemos al aire o con secador, la clave está en la temperatura, ¿vale? Creo que ya lo hemos dicho alguna vez, pero lo importante es saber
que lo que realmente daña el pelo, lo que realmente daña la fibra capilar son las temperaturas muy altas, ¿no? Digamos que la fibra capilar por sí misma tiene una cantidad de agua, ¿no? Retiene una cantidad de agua, retiene la humedad y obviamente cuando lo mojamos, lo lavamos, pues aún retiene más humedad. Entonces, nosotros lo que queremos es evaporar ese agua que se ha acumulado en la fibra capilar por exceso, ¿no? Esto se puede hacer de forma natural, secando el cabello al aire. Obviamente, de esta manera va a perder una cantidad de agua menor que si lo forzamos con un secado, ¿no? Con un secador o con productos de secado a altas temperaturas. Pero al final, aunque a mí personalmente siempre me gusta más el secado al aire que con cualquier dispositivo que expulse aire caliente, lo cierto es que si usásemos un secador de pelo con aire completamente ambiental, a la temperatura ambiental, pues no habría gran diferencia, ¿vale? Lo importante es eso, no pasarnos con las temperaturas a las que ponemos los secadores, etcétera. Oye, en las primeras preguntas que hemos hecho no has incluido una que hablara de esos límites de temperatura. En plan, ¿cuál es la máxima temperatura o mínima que puede soportar nuestro cabello? ¿Qué te gustan a ti? Claro, pues sí, a ver, no es fácil porque depende mucho también del tipo de cabello, ¿vale? Esto no lo tenemos muchas veces en cuenta, pero Sea, yo lo no estoy es fácil. pensando de cara, porque dirán: "Bueno, ¿y qué interés tiene esto?", ¿no? Me refiero un poco al uso de estas planchas y rizadores, que de repente lo usas y empieza a salir un humillo y huele a chamusquina. Sí, O sea, que claro, hay un claro, pues a ver. límite a qué temperatura hay que ponerlas, en fin. Pues mira, aquí habría que diferenciar entre secadores y planchas, ¿vale? Los secadores habitualmente están diseñados en general para no superar los 140 grados de temperatura. Y su objetivo es, digamos, eliminar el exceso de agua de la fibra capilar sin afectar al agua, digamos, intrínseca ni a su estructura, ¿vale? Pero luego están ya el tema de planchas, rizadores y un montón de dispositivos más que sí que alcanzan temperaturas más altas, ¿vale? Entonces, como te decía, esto también depende del tipo de cabello. No es lo mismo un cabello que ya, por ejemplo, ha sido sometido a tratamientos de peluquería, por ejemplo, un cabello decolorado, que a priori ya va a ser más seco y va a captar menos agua, que a lo mejor un pelo que está virgen, ¿no? De tratamientos. Pero bueno, en general lo importante es saber que a partir de, digamos, a partir de los 50 grados empieza la pérdida de agua del cabello, o sea, y que luego tenemos un periodo en el que lo sobrecalentamos, pero que el pelo, digamos, sobrevive, que sería un poco hasta los 200-250 grados, pero es que si ya pasamos de 250 a 500 grados, aquí ya estamos desnaturalizando proteínas y ya estamos achicharrando, quemando el pelo y podemos incluso, pues eso, que se rompa. Circulan por vídeos en redes sociales en los que se ve como una chica que se está rizando el pelo con un rizador, lo deja más tiempo de la cuenta y probablemente lo ha puesto a temperaturas altas y se ve como el pelo pues se rompe incluso, ¿no? Se quema, se chamusca. Interesante no superar con estos dispositivos de calor temperaturas superiores a 200 grados y si lo vamos a hacer, utilizar protectores del calor y cuando utilicemos secadores, pues lo ideal es utilizarlos a un máximo de 50 grados centígrados y a 15 centímetros de distancia del cabello si puede ser, ¿vale? Venga, Ana, pues, ya con estas dudas aclaradas, vámonos de peluquería para analizar también los tratamientos que hacen allí, todo este tema de la modificación del color, la forma, los tintes, las permanentes. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, haciéndolo fácil, que aquí es lo que hay que hacer. Cuando vamos a la peluquería podemos dividir los tratamientos que nos van a hacer en dos grandes grupos. Aquellos que van a cambiar el color del pelo, como los tintes o las decoloraciones, y los que van a cambiar su estructura, es decir, las permanentes, los alisados y todo eso, ¿no? Es decir, los que van a cambiar la forma o los que van a cambiar el color. Al final se reduce principalmente a eso. Entonces, en ambos casos, la queratina y cómo están los puentes de unión de los aminoácidos que forman esa proteína, que es la queratina, pues digamos que van a ser los grandes actores, ¿no? Porque al final se trata todo de reacciones químicas y según hagamos esas reacciones químicas, cómo modifiquemos esos enlaces de los aminoácidos que constituyen la queratina, pues vamos a conseguir cambiar el aspecto del cabello. Obviamente también cuando actuemos sobre otra proteína que es la que da el color al cabello, que es la melanina, ¿vale? Digamos que todo el rato vamos a hablar, para simplificar mucho, de estos dos conceptos, de cambiar la forma del cabello a través de modificar la queratina y cambiar el color del cabello a través de
modificar la melanina. La melanina, para que lo entendáis, es ese pigmento que lo conocemos todos muy bien, que producen los melanocitos en nuestra piel y que hace que nuestra piel tenga un tono más o menos oscuro, porque es un pigmento marrón negruzco, pero no solo está en la piel, también está en el pelo. Y en el pelo la melanina se sitúa en forma de gránulos y la podemos ver en el córtex, ¿vale? El córtex es una de las capas que tiene la fibra capilar, ¿vale? Así que, por ejemplo, cuando modificamos el cabello de color, lo podemos hacer de dos maneras, utilizando pigmentos que se depositan en la superficie de la fibra o, que esto sería algo temporal, o por el contrario, modificando y alterando esos gránulos de melanina que están en el córtex de la fibra capilar y entonces producir un cambio más permanente. Por ejemplo, los tintes temporales, que son aquellos pues tipos, por ejemplo, son muy típicos de los carnavales, que se pueden usar en formato spray o en forma de champú o mascarilla, que la verdad es que hacen efecto rápido, y de hecho la ventaja es que se eliminan después de varios lavados y su funcionamiento es muy simplón. Yo creo que todos los hemos usado alguna vez. Básicamente emplean pigmentos que lo que hacen es que se adhieren a la fibra capilar un poco en base a su carga química y ya está, y son rápidos, pero duran poco, ¿no? Pero por otro lado están los tintes permanentes y la decoloración del cabello, que aquí ya efectivamente hablamos de permanente porque es que son duraderos en el tiempo, ¿no? Son permanentes. Y aquí lo que hacemos ya es directamente modificar esos gránulos de melanina de los que hablábamos, pero claro, esos gránulos de melanina están en el córtex de la fibra capilar y ese córtex no es la capa más externa, porque la capa más externa de la fibra capilar es la cutícula. Entonces, para llegar a esa corteza, para llegar a ese córtex, primero tenemos que usar productos químicos para, digamos, romper la grasa que recubre la fibra capilar, luego productos de pH básico como el amoníaco para romper un poco la cutícula y poder llegar a esa corteza donde se encuentra la melanina. Y una vez que llegamos a la corteza y hemos llegado a esos gránulos de melanina, No tenemos he que llegado usar... al cerebro, madre mía. No, no, a ver, pues sí, también, por eso también pasamos más rato en la peluquería, pero una vez que hemos llegado a la melanina, pues para oxidarla tenemos que usar sustancias que la oxiden y la más conocida es el famoso peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada de toda la vida, que es lo que llevan todos esos productos aclarantes que también venden en el supermercado. Sí, vamos, que cuando éramos adolescentes la gente no iba ni a comprar el producto del supermercado, usaba agua oxigenada directamente y ya está. Claro, y ahora lo venden como camomila, esos lociones que venden de camomila, que camomila es como mucho más marketingiano y suena muy bien, pero claro, el efecto decolorante que tiene la camomila es mucho menor que el agua oxigenada. Por lo tanto, si tú te lees la composición de esas lociones, lo que llevan es agua oxigenada a cascoporro, perdón por la expresión, un poquito de camomila desde un punto de vista marketingiano y porque también tiene un leve efecto aclarante, pero lo que te está realmente decolorando el cabello sobre todo es el agua oxigenada que Bueno, llevan estos aquí una productos. dermatóloga que nos habla así como todo muy técnico, pero que ella en su día ha usado camomila. Bueno, que si la ha usado. Oye, Vamos, a ojo, que cascoporro. yo sé que soy psiquiatra y también me he leído el horóscopo hasta que estuve durante años leyendo el horóscopo hasta que fui psiquiatra. No me compares el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada con el horóscopo, que es que esto funciona. Más o menos, más o menos. No, no, el agua oxigenada funciona para decolorar el cabello, de hecho es lo que usan en la mayoría de peluquerías de una forma mucho Hombre, y el más, horóscopo obviamente, sirve profesional. para crearte ilusiones que valen para todos por igual y ya está. Y todo encaja, funciona, funciona. Si no, no lo leería la gente. Ah, bueno, Otra cosa es funciona la por ciencia efecto que hay placebo. detrás. La ciencia para engañarte, eso sí. Para tenerte ahí leyendo. Oye, Bueno, bueno, que a no. ver si la gente se va a creer que el horóscopo funciona. No, porque eso lo hemos contado aquí ya, ¿no? Lo del efecto Forer, que se basa en Ah, vale, generalidades que son encajables en todos los perfiles. Y yo creo que sí que lo hemos contado. vale. Por no irnos por las ramas, Ana, aquí estás haciendo todo esto que nos estamos comentando del cabello. Yo me pregunto si a nivel histórico se le ha hecho todas estas guarrerías, con perdón, no, guarrerías no, pero todas estas cosas a nuestro pelo. O sea, ¿qué nos puedes hacer? O sea, ¿qué recorrido nos puedes hacer? En la prehistoria ya utilizaban piedras planas y cortantes para cortarse el pelo y no tropezar con él al caminar. O sea que no es por nada, pero ahora que se está poniendo de moda todo esto de lo paleo, estoy segura que en breve van a inventar, ya que inventan tantos tipos de corte de pelo, yo creo que no nos queda nada para el corte con piedra paleolítica. Tiempo al tiempo. Yo creo que esto va a hacer furor. Pero bueno, al final, si nos fijamos en la historia, el cabello y la forma de peinarlo, como tú muy bien decías, siempre han tenido un papel muy relevante. Por ejemplo, la élite egipcia, esto de teñir el cabello y peinarlo le apasionaba y no solo el suyo propio, también les encantaba hacer pelucas.
¿vale? De hecho, en esta época surgieron los primeros tintes que se hacían con henna en tonos así como rojizos oscuros, pero vamos, los que realmente lo petaron, con perdón por la expresión, en esto del pelo, que es cuando surgieron las primeras escuelas de peluquería, fueron la época de los griegos, ¿vale? Si te fijas en sus esculturas, podemos ver que tienen como un montón de melenas largas, con recogidos súper bonitos, con ondulaciones del cabello que se muestran, ¿verdad?, con todo lujo de detalle. Y luego ya digamos que conforme fue avanzando la historia ya llegó la Edad Media, que aquí ya, pues oye, vino el look así un poco tipo fraile, con coronilla al descubierto, que oye, ahora está volviendo a hacer furor, ¿no? Con, con algunos de estos del trap, ¿no? Como Z Tangana, etcétera. Y luego ya en el siglo XVI y XVII llegaron esas pelucas blancas, ¿verdad? Que se hacían con cilindros, que se calentaban en hornos de panadería y, oye, ahí nació la permanente. Este es el origen de la permanente, en esas pelucas, ¿verdad? Que vemos en las películas. Sí, qué bueno. Oye, yo he repasado efectivamente también cosas relacionadas con bueno, todo esto que has mencionado y en el varón, ¿no? Todo esto del pelo largo en los hombres, que por ejemplo la imagen estereotípica de los pueblos nórdicos consiste en un hombre musculoso con barba y cabello largo, ¿no? Bueno, y con un casco con unos buenos cuernos. Pero todo esto del cabello, al final en el hombre ha sido también una tradición. También he revisado que entre los mayas el cabello largo era uno de los elementos centrales para el hombre y que cortarlo era una especie de castigo. También en tribus nativas de Norteamérica, el pelo largo era una forma de identidad cultural y parece que continúa hasta la fecha. Y en realidad el cabello corto parece que se empezó a concebir como exclusivo para los hombres, bueno, no exclusivo, ¿no? Pero mucho más destacado para los hombres después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque con todos estos conflictos internacionales, pues claro, en las trincheras, tener el pelo largo no implicaba que estabas mucho más expuesto a que pudieran proliferar pulgas y piojos. Y bueno, pues claro, todo esto se dificultaba, ¿no? El llevar el pelo largo, con lo que, bueno, pues todo esto del pelo corto es posterior a todo este periodo. Luego también en los años 60, sin embargo, ¿no? O sea, cuando ya estaba como más establecido todo este tema del pelo corto, pues fue una época, ¿no? También de mostrar, hubo una época en la que la gente no mostraba desobediencia como una forma de ir en contra de lo establecido precisamente a través del cabello, ¿no? Y esto también lo hemos visto con los Beatles y los Rolling Stones, ¿no? Que volvieron a esta tendencia de, pues, hippie, ¿no? Más alternativa, de llevar el pelo otra vez largo. Qué bueno. Eh, Qué bueno, hay que votar por esto, llevar el pelo largo. De hecho, mira, estaba buscando esta canción a ver si se escucha. Mira, no sé si se escucha. La canción de Gloria Trevi. Está hablar de pelo suelto, ¿te acuerdas? sí. A ver. Ay, a ver si viene el estribillo. Jope, bueno, venga, que voy a llevar el pelo suelto. Bueno, que los hombres se suelten un poco el pelo, que se dejen el pelo largo también, hombre, que estos son, yo creo que gracias a Dios, estamos acabando con todos los estereotipos de género, ¿verdad? Pero sí, sí, que cada uno lleve el pelo como le dé la gana, ¿verdad? Efectivamente. Me ha gustado, pero ahí era el pelo suelto, no era el pelo largo, ¿no? Ay, es verdad, el pelo suelto, a ver. Lo- Bueno, perdón, que cómo se nota que somos yo baby boomer y tú millennial, ¿eh? Porque esta no la van a conocer la mitad de nuestros escuchantes. Mira que en Ya ves, YouTube que estaba se hace justo pensando eso. Bueno, pero seguro que seas baby boomer, millennial, generación Z o todas las que ya me he perdido. Cuéntanos un poquito más de todo esto. ¿Qué tratamientos se pueden hacer con respecto a llevarlo eso, al alisado, al rizado y cómo se consigue? Pues sí, como decíamos, digamos que cuando vamos a la peluquería o bien le hacemos perrerías a la melanina o bien le hacemos perrerías a la queratina. Ya más o menos hemos visto por encima las perrerías que le hacemos a la melanina para tener un tinte, pues eso, más pasajero, en cuyo caso a la melanina la dejamos en paz, o tener un tinte más permanente, en cuyo caso primero decoloramos esa melanina y luego aplicamos otro color, ¿no? Pero con la queratina pasa un poco lo mismo, es decir, cuando hablamos de permanentes, de alisados, etcétera, aquí el objetivo es la queratina. Y entonces, esta proteína, recordemos que era esa proteína que
digamos, forma casi todo nuestro cabello y que está, digamos, una proteína que está formada por aminoácidos, que son como los ladrillos que forman las proteínas. Y estos aminoácidos están unidos, en el caso de la queratina, por puentes disulfuro, ¿vale? Entonces, nosotros cuando queremos modificar la estructura de esta queratina, porque la estructura de esta queratina es lo que hace que nuestro pelo sea más liso, más rizado, o tenga la forma ondulada, o que tenga la forma que tenga, entre otros factores, pues lo que hacemos es romper esos puentes disulfuro mediante reacciones de oxidación, reducción, por ejemplo, y luego los volvemos a unir en las posiciones que queramos. A ver, para aterrizar esto un poco, o sea, lo que hacemos, por ejemplo, cuando vamos a la peluquería es que nos aplican sustancias que contienen, por ejemplo, azufre, ¿vale? Como el sulfito de sodio, por ejemplo. Y esto lo que hace es, pues, romper esos puentes de la queratina. Entonces, luego aplicamos una forma, ponemos algún tubo, por ejemplo, enroscamos el cabello alrededor y una vez que lo tenemos enroscado, volvemos a unir esos puentes de queratina, esos puentes de sulfuro, con alguna sustancia que digamos, los reestructure, por ejemplo, el perborato sódico, ¿no? Y entonces ahí conseguimos, o sea, no sé si lo habéis entendido, pero básicamente es eso, es quitamos la forma que tiene el pelo, ponemos la forma que queremos nueva y, o sea, es como si, no sé, como... O sea, al final les aplicas algo que arrase los puentes y Eso, ya está. romper la estructura. A ver, es que no, estaba intentando buscar una analogía para que fuera fácil y no se me ocurre, pero eso, Pero ¿por qué hay tantos tipos de, por ejemplo, de alisados? todos hacen un poco lo mismo. Lo que hacen es usar calor para alisar el cabello, ¿vale? El calor también es capaz de romper los puentes de sulfuro de forma temporal, ¿vale? Y que el pelo quede liso hasta que, por ejemplo, lo volvamos a lavar. Pero si lo que queremos es alisarlo de forma permanente, pues aquí necesitamos otra vez usar la química, ¿vale? Usar sustancias que rompan esos puentes, lo que se llaman sustancias relajantes capilares, se aplican un tiempo cuando vamos a la peluquería, pues en forma de crema o en forma con distintos excipientes, y esto lo que hace es relajar todas esas ondas que tiene la fibra y, por ejemplo, podemos convertir un cabello rizado en un cabello totalmente liso de forma más duradera, ¿vale? O sea, que para alisar el cabello podemos usar calor, podemos usar sustancias químicas, pero al final, pues bueno, todo esto, pues también hay mucho marketing, porque estas sustancias relajantes, al final, hay bastantes tipos, pero todas tienen un efecto parecido, ¿no? Al final, digamos, pues por decir algún ejemplo, pues los alisados brasileños o japonés lo que intentan es ser un poquito más respetuosos con el cabello, ¿vale? Por ejemplo, el alisado brasileño intenta usar queratina, que quede adherida al cabello, que cristalice sobre la fibra, con ayuda de calor, de un aldehído. Bueno, y en el alisado japonés también se usa calor, pero unido al ácido tioglicólico. Bueno, son diferentes técnicas que, digamos, van evolucionando, siempre buscando ser más respetuosos y dañar menos esa queratina del cabello, ¿vale? Para que lo podamos entender. Pero al final todas usan lo mismo, sustancias químicas para romper esos puentes y calor, que también el calor pues Vale. ayuda a... Bueno, Ana, yo la verdad es que nunca me he hecho ninguno de estos tratamientos, pero la próxima vez que vaya a la peluquería con tantas cosas que nos has contado es que voy a pensar ya que la peluquera es que me está con tantos excipientes químicos y tocándome la cabeza, voy a decir que esta mujer me está leyendo ya el pensamiento, está viendo mis neuronas a través del pelo, del cabello. Eso te iba a decir, que desde aquí un saludo enorme para todas esas peluqueras que nos cuidan estéticamente hablando, que por cierto ahora mucha gente, el otro día escuchaba a una chica que hablaba y decía que, bueno, pues que a ella le gustaba más llamarse, ¿cómo era? Hair Creative, creativo capilar, que mira, también me gustó. Pero bueno, un saludo para todos estos especialistas del cabello que nos hacen sentir tan bien, pero sobre todo porque, oye, yo si algo son las peluquerías, son pequeños centros de salud mental, ¿no, Rosa? Porque en el fondo, anda que no vamos veces a la peluquería y a la pobre peluquera le contamos nuestra vida. Yo le he llegado a contar hasta rupturas con alguna pareja. Yo creo que habrá gente que allí que les llore, que de todo, ¿no? O sea, tienen que tener... Nos van a quitar el puesto, ¿eh? Tampoco te digo que hay trabajo para todos, o sea que no nos viene nada mal repartir un poquito este trabajo de la salud mental. Pero es que ir a la peluquería resulta como catártico, ¿no? Tú llegas ahí en esa relación tan íntima en la que te están tocando la cabeza y te tocan casi hasta las neuronas, como decíamos antes, que todo esto estrecha lazos, ¿no? Y hace que la peluquería se convierta a veces en una alternativa al diván de toda la vida, vamos. Qué bueno, encima además, claro, te están estimulando y masajeando, pues sí, mucho mejor. O sea, bueno, masajeando el Efectivamente. cuero cabelludo.
Pero es que además, ¿cuánta gente va a la peluquería y dice, venga, cambio de vida, cambio de look y cambio de vida y me reseteo, ¿no? Es como esa sensación de que cambiar ese peinado, pues de repente me va a hacer sentir mejor, me va a hacer sentir más feliz o simplemente diferente, más joven. eh, es como, ¿no? Es un cambio y cómo ese cambio lo trasladamos a lo emocional, ¿no? Lo que pasa que en parte también esto tiene que ver con esa necesidad de sentirnos en control, ¿no? Y es uno de los grandes motivos que hay detrás de esos cortes de pelo que podríamos llamarle cortes de pelo emocionales, ¿no? Qué bueno lo de los cortes de pelo emocionales, es que es tal cual. O sea, ¿quién no se va y se hace un cambio de look después de una ruptura de pareja? O sea, es que yo creo que lo ha hecho todo el mundo. Efectivamente, y de repente es como si esto aumentara, las sensaciones como que aumenta nuestra confianza o nos hace sentir mejor, más seguros de nosotros mismos, ¿no? Como, y es una forma de iniciar algo nuevo o como un símbolo de dejar ir, literalmente de, Sí, ¿no? Te un marchaste, nuevo pues ahora comienzo. eso es, el fresh start que le llaman, ¿no? En inglés, nuevo comienzo, Eso. sí. Pero bueno, lo cierto es que esto, pues la mayor parte de las veces no deja de ser casi una ilusión, ¿no? De que todo va a ser diferente gracias a nuestro nuevo peinado, pero en realidad no podemos cambiar nuestra personalidad o nuestros hábitos tan fácilmente como cambiamos nuestro cabello. Pero oye, tampoco le vamos a quitar mérito a estas profesionales de la peluquería bueno, que lo cierto es que estos cambios, pues hombre, algún empujoncito sí que nos dan y es una forma también a veces de salir de esa rutina y despejarnos un poquito. Sí, yo creo que es una forma, fíjate, cuando sobre todo después de una situación, pues es una forma de autocuidado al final, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? De también centrarse, pues muchas veces después de una ruptura o cosas así, o una pérdida de un ser querido, pues es bueno este autocuidado, ¿no? Y recuperarse a uno mismo. Y esto, pues es muy buena estrategia dentro de otras que también incluyan, pues eso, nuestra salud mental. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante nuestro cabello en nuestras emociones, en nuestro, ¿no? En todo esto, ¿no? Porque obviamente tiene, o sea, nosotros siempre defendemos oye, que el pelo tiene una función protectora totalmente. Yo siempre digo que donde hay pelo hay alegría y que el pelo es higiénico. O sea, mucha gente dice, no, no, es que el pelo depilarse es higiénico. Digo, no te equivoques, lo que es higiénico es tener pelo, que el pelo nos protege. Hay pelo especializado como el de la cabeza que nos protege del sol, y de varios factores externos, el de las cejas, que hace que no nos entren cosas a los ojos, igual que el de las pestañas, el de la nariz, que filtra las esporas, los patógenos, el de la zona genital, que también nos ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que el pelo está ahí por algo, estamos recubiertos enteritos de pelo, excepto palmas y plantas y alguna zona más, y esto, digamos que aunque evolutivamente ha perdido fuerza, pero era algo que nos daba calor, nos protegía, nos abrigaba y hombre, obviamente hoy en día ya no, ya el pelo, el vello que nos recubre no tiene gran importancia evolutiva, pero bueno, desde luego es importante, pero es que además es muy importante desde el punto de vista de la salud mental, ¿no, Rosa? Hombre, a ver, es que el pelo, ¿no? Es como, primero es el vestido de nuestra cabeza, ¿no? Tiene que ver mucho con esa, bueno, pues con un componente estético, con un componente visual y con esa imagen que es la parte que más vemos de nosotros mismos, ¿no? Que es nuestra, pues eso, nuestra cara en relación con ese pelo y por tanto que forma una parte importante de nuestra identidad. O sea, ese reflejo de nosotros mismos, que es el que más observamos al día por delante del resto de nuestro cuerpo, pues llega a construir parte de esa identidad. Entonces, fíjate que su importancia la podemos ver como médicos en los casos de cáncer, ¿no? Que comentaba antes que hicimos un directo hablando de esto y que de hecho la mayor parte de las personas que pasan por un cáncer describen este efecto secundario como uno de los que más les impacta, ¿no? Porque, bueno, pues no, obviamente por todo lo que implica esta enfermedad, por todo lo que simboliza, pero también por ese impacto relacionado con nuestra identidad, ¿no? El sentirnos de repente tan cambiados. Al final el pelo, fíjate la importancia que tiene, que lo hemos mencionado al principio, ¿no? Que ha sido incluso a lo largo de la historia y de la cultura, pues un atributo de clase, ¿no? Los egipcios comenzaron con el uso de las pelucas precisamente para distinguir, fíjate, las clases altas, ¿no? Mientras que el rapado, el raparse el pelo por completo, pues lo asociaban a los esclavos. O las mujeres en Creta empezaron a darle volumen al peinado
y a complementarlo con adornos artificiales para acentuar la altura económica. O sea, todo ese abombamiento del pelo lo relacionaban con, ¿no? Era una forma de simbolizar esa altura económica. En fin, toda esta Y la historia altura que física. evidentemente a día de hoy pues no hacemos este tipo de distinciones, pero lo que sí que nos hablan es de esa imagen, de esa autoimagen al final, ¿no? Que tenemos y cómo ayuda a construirnos y que obviamente pues bueno, pues podemos prescindir de él desde un punto de vista evolutivo porque tenemos ahora todo tipo de remedios, pero yo creo que sí, que tiene un impacto sobre todo en ese construirnos, ¿no? Sobre nosotros mismos y por tanto sus alteraciones pues también nos van a afectar y nos van a impactar. ¿Por qué, por Sí, ejemplo, la caída del cabello se relaciona tanto con el estrés? sí, bueno, yo creo que esto ya lo hemos contado, ¿no? Que también de hecho hicimos un podcast nosotras en el que hablamos mucho de estrés, que bueno, siempre terminamos hablando de estrés porque es la otra gran pandemia, ¿verdad? Que bueno, que además padece toda la población, que ya hemos comentado aquí también la diferencia entre estrés y ansiedad, ¿no? Estrés como esa reacción ante una situación aguda y que activa nuestros sistemas de alarma y nos prepara para la acción y para defendernos y para adaptarnos, pero la ansiedad ya nos referiríamos como un complejo sintomático, ¿no? Que nos lleva a un malestar y bueno, y el estrés mantenido y crónico nos puede llevar a un trastorno de ansiedad. Al final, el estrés, por tanto, entendido como algo adaptativo y beneficioso, está bien, pero si nos pasamos de rosca y lo mantenemos en el largo plazo, pues tiene su impacto, un impacto que afecta a todo nuestro organismo, a todo nuestro cuerpo, y entre ellos, entre los cambios que puede provocar, es precisamente esa relación que tiene con el cabello, ¿no? O sea, el estrés agudo o crónico puede ser la causa primaria de caída de cabello. Aquí en realidad puedes casi hablar más tú, porque estas personas llegan primero a vuestras consultas. Pero es que además el estrés agudo y el crónico pueden ser siempre además un agravante de otra causa. Es decir, si la causa primaria es una causa endocrina o metabólica, es decir, que, no sé, por una enfermedad, el estrés viene a agravarlo, ¿no? O viene a hacerlo más crónico, o que los pacientes respondan peor al tratamiento. Y por último, el estrés secundario a la propia caída del cabello, que nos hace entrar en un círculo vicioso. Es decir, perder cabello nos hace sentir más estresados y esto, ¿no? Hace que aparezcan sentimientos de vergüenza, de rabia, de miedo, de preocupación y todo esto a su vez perpetúa el ciclo de la caída del cabello. Por tanto, al final el estrés está siempre presente, ¿verdad? Yo siempre digo que en toda la medicina, yo creo que no hay ningún especialista en ninguna especialidad médica que no reconozca que este está presente y que viene a modular tanto la manifestación de las enfermedades como su evolución, como su pronóstico. Es decir, la gente que tiene un infarto de miocardio, que además tiene estrés, pues se recupera mucho más lento y se recupera peor, ¿no? Así que, bueno, yo Claro. aquí el mensaje es que el estrés juega ahí un papel muy importante y que actualmente tenemos normalizado este estrés y que forma parte de nuestras vidas, pero que tenemos que empezar a no verlo tan normal, porque nos va produciendo cambios silentes por dentro de todo nuestro organismo y yo creo que tenemos que empezar a adoptar hábitos más saludables y no ir hacia ¿no? a esta hiperproductividad o a estos ritmos acelerados que hay que empezar por bajar eso. Sí, a vivir la vida en 2 por. Porque la gente empezó escuchando los audios en 1,5 por, luego en 2 por, y es que ahora ya la gente escucha los podcasts a 2 por, ve las pelis de las series de Netflix a dos por, incluso eso, el otro día Bueno, yo me incluso sorprendía nada, que si hoy nos están escuchando a nosotras a 3 por, a 3x de velocidad, por el 3X, ruido que tenemos, lo justificaremos y lo entenderemos. No será causa sí, de eso. pero 3X no existe, porque Ah, ese me lo he inventado. ¿Lo ves? Se nota que yo no lo uso. yo sí lo uso, pero bueno, que me enrollo. La cosa es que sí, que llevas totalmente la razón. La mayoría de muchas de las alopecias que vemos en consulta es lo que se llama efluvium telógeno agudo, que es alopecia por estrés, ya sea físico o emocional, es A decir, ver, puede repite el ser nombre, efluvium telógeno agudo. efluvium o efluvio telógeno
agudo. Eso significa que el pelo se cae en la fase de telogén, que es en la que normalmente el pelo se cae, pero que se cae todo de golpe. Es decir, que en vez de perder 100 cabellos al día, pasamos a perder, por ejemplo, 200 o 200 y pico al día, pero de forma sincronizada, con lo cual es muy llamativo. Y esto suele pasar después de un acontecimiento, o sea, a los meses de un acontecimiento estresante, que no tiene que ser un estrés mental solo. Es decir, puede ser que hayas tenido una ruptura o se haya fallecido un familiar, pero también puede ser una infección de muelas o una cirugía o un parto, ¿no? Esto lo vemos mucho después del parto. O Mm. sea que Oye, Ana, ya que tú gracias. traes nombres así raros, pues yo voy a traer aquí también otros dos para hacerte la competencia, que son el de tricofagia o síndrome de Rapunzel, no sé si te acuerdas del MIR, y la tricotilomanía o alopecia traumática. ¿Te Sí, acuerdas? sí, sí. Me acuerdo de ambos, obviamente los conozco muy bien porque los vemos en consulta derivarlo a psiquiatría, pero sí, tanto la tricofagia, que es comerse el pelo, ¿verdad? Como la tricotilomanía, que es Bueno, en nuestro arrancárselo, caso la lo que no veréis sabía poco, es que se porque es llamará. muy, muy frecuente. Lo que pasa que es el típico término, ¿verdad? Que todos nos aprendimos porque nos contaron el síndrome de Rapunzel y bueno, es que es un síndrome que consiste en comerse el cabello compulsivamente y bueno, pero que es raro. Si quieres, lo repaso, que lo hemos soltado aquí, no me he dicho ni lo que son. La tricotilomanía o alopecia traumática consiste eso, en arrancarse el pelo de manera compulsiva. La tricotilomanía fue un término que se acuñó en 1889 por un dermatólogo francés y significa, bueno, viene del griego y significa trico, cabello, tilo, depilar y manía, pues refiriéndose a esa conducta, ¿no? De quitar, de depilar el cabello. En este es, por tanto, lo tenemos dentro de las clasificaciones de salud mental y que implica un impulso recurrente e irresistible de arrancarse el pelo del cuero cabelludo, pero también, Ana, el de las cejas, las pestañas, los brazos, las piernas y el pubis, ¿no? El de las cejas es súper común. Yo tenía una compañera que estábamos las dos estudiando para el MIR, me acuerdo, ella estaba continuamente arrancándose los pelitos de las cejas, que siempre tenía una calvicie de cejas impresionante de la mitad para atrás, y yo estaba, pues eso, mordiéndome las uñas o alguna cosa de estas. Cada uno tiene sus tics y Claro. no debe ser Lo que pasa nada es que fácil. podemos ver desde cuadros más leves, ¿no? Y generalmente manejables a impulsos compulsivos de arrancarse el cabello de una manera abrumadora y que ya puede ser más limitante, ¿no? Bueno, de hecho, fíjate que en las clasificaciones psiquiátricas, ese famoso DSM, que esos manuales que se usan, ¿no? Para clasificación, pues antes estaba incluido dentro del trastorno del control de los impulsos. O sea, la tricotilomanía estaba dentro de este grupo, pero en el DSM-5, que es la última clasificación que sale en 2013, la tricotilomanía ha pasado a clasificarse dentro de los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Y trastornos relacionados. Lo cierto es que está muy relacionada tanto con unos como con los otros, ¿no? Esta última clasificación la hacen en base a ese patrón de repetición, ¿no? Ese carácter compulsivo que tiene esta conducta. Luego también podemos distinguir, Ana, como dos formas principales. Una más automática, cuando la persona nota el comportamiento solo, ¿vale? Solo al ver el cabello. Y una más, como más consciente, donde el cabello se retira con alguna intención, ¿no? Por ejemplo, para reducir el estrés o la ansiedad. Bueno, incluso a veces por puro placer. Pero lo más frecuente es que en general se den como las dos formas, ¿no? Tanto la automática como la enfocada. Y la acción de arrancarse el cabello no es, o sea, no tiene por qué ser impulsada por obsesiones o preocupaciones acerca de la apariencia, como podría ocurrir en el trastorno dismórfico corporal, que hemos mencionado aquí anteriormente, pero puede estar precedida por una sensación de tensión o de ansiedad. O sea, es una sensación así como que viene primero y de repente la aliviamos arrancando ese cabello, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Imagino que es por lo que también consultan, ¿no? Bueno, por lo que consultan principalmente con vosotros, es que al final este arrancarse el cabello nos lleva a una serie de calvas, ¿no? O sea, aparecen áreas irregulares de calvicie bueno, pues si lo haces en el cuero cabelludo, ¿no? Que serán más evidentes, no sean así tú, los casos principales que habrás visto serán en la cabeza, ¿no? Sí, sí, no te creas, en las cejas también es muy común, pero sí, muchas veces lo vemos como, pues de dos formas, como una manera de llamar la atención, es decir,
o sea, vienen dos tipos de pacientes, los que reconocen que lo hacen porque tienen estrés y es su forma, pues, como el que se muerde las uñas, ¿no? Y sabe perfectamente que cuando tiene estrés se arranca las cejas, se arranca el pelo. Y luego están las personas que vienen y consultan por una alopecia, que tú empiezas a ver que es una alopecia muy regular, que tiene unas calvas como muy, muy extrañas, completamente, una alopecia así como muy apolillada, que se parece un poco a la de la sífilis. Y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues esto parece una tricotilomanía, pero claro, el paciente no lo reconoce, ¿no? Él no te dice que se lo está haciendo él. Es muy frecuente en niños, en situaciones familiares complejas. Bueno, frecuente, me refiero que los casos que yo he visto, por ejemplo, han sido en adolescentes, bueno, pues en el seno de un problema familiar, por ejemplo, un divorcio de los padres, y que el niño lo gestiona de esa manera y no reconoce que se está arrancando el mismo el pelo. La verdad es que no es nada fácil el diagnóstico y el manejo de las tricotilomanías. Claro. Y de hecho, Ana, hay un porcentaje no despreciable de estas personas que llegan a tener bolas de pelo en el estómago por la ingesta del mismo. O sea, que aparecería esa tricofagia que hemos mencionado, ¿no? Sin Como los gatos. embargo, que por cierto, ¿qué has dicho, Ana? Como los gatos también, ellos se limpian con la lengua, van tragando pelo y también Vale. tienen. Y se puede formar el tricobezoar, ¿no? Que es una formación tumoral gástrica causada por ese cuerpo extraño, en este caso, ¿no? Causada Sí, por el una pelo, bola de ¿no? pelo, vamos, en el Una bola de estómago. pelo, efectivamente. Esto, bueno, revisando el tema pone, bueno, que claro, evidentemente es una cosa muy excepcional. De hecho, se da en un 1%, solo en un 1% puede llegar incluso a requerir intervención quirúrgica. Pero bueno, son casos desde luego infrecuentes, y que llegues a tener complicaciones gástricas derivadas de la ingesta del cabello, pues todavía más, ¿no? El tratamiento que se sigue en estos casos, pues bueno, primero también es evaluar, como te puedes imaginar, que no haya una depresión, un cuadro de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo comórbido, porque hacer ese diagnóstico correcto será el que nos lleve a decidir el tratamiento más adecuado. Y bueno, y en algunos casos incluso, pues ya una vez hecho este diagnóstico, tendremos que intervenir bien, por supuesto, con medidas psicoeducativas, psicoterapéuticas, e incluso en algunos casos, pues habrá que asociar tratamientos farmacológicos. Dinos 3 ideas fundamentales que tú recomendarías para cuidar del cabello. La primera sería, obviamente, entender que la mayoría de las veces que pensamos que el pelo se nos está cayendo en exceso, o que incluso sospechamos que tenemos alopecia, pues, entender que la mayor parte de las veces es una caída normal, ¿vale? Bueno, yo creo que, Ana, con esto nos despedimos, que hemos contado un montón de cosas de pelo, podríamos contar muchísimas más, pero tenemos que trocear esto para poder digerirlo sin que se nos haga un tricobezoar. Cuando has dicho lo del la tricotilomanía y la tricofagia, me has recordado rápidamente a la rinotilexis, que no sé si sabes que es, claro, cuando has dicho lo de hay gente que lo hace por placer, me he acordado del tema de la rinotilexis, que ya sabes que es lo de sacarse mocos, hurgarse la nariz, básicamente, No, ¿vale? yo estaba pensando a alguien que le estaba goteando ya la nariz de escucharnos diciendo, ¿pero se despiden o no se despiden? Eso es lo Pues que yo me he imaginado. esto de la rinotilexis, que sepa todo el mundo que lo hacemos todos, esto de hurgarnos la nariz, es muy común, aunque pocos lo admitan, y que es totalmente normal. Y que sepáis que la principal razón por la que lo hacemos es es por placer, a diferencia de lo que tú decías de la tricotilomanía, por ejemplo, arrancarse el pelo o morderse las uñas, que sí que están catalogados como desórdenes obsesivo-compulsivos. En principio, No, no, ojo, que también lo pueden sacarse hacer mocos. también se hace por placer, ¿eh? De Eso, hecho, lo bueno, pero lo mencionan, de sí. sacarse mocos, de que yo sepa, de momento la rinotilexis compulsiva no existe, ¿no, Rosa? Y eso que lo hacemos de media una vez cada media hora, lo de meternos a hurgar la nariz, ¿vale? O sea, que lo sepáis como Y con eso nos curiosidad. despedimos. Espero que Algunos se los está hurgando psiquiatras, ahora mismo y dicho, hala. espero que algo tan natural como hurgarse la nariz no nos lo metáis pronto los psiquiatras en alguna clasificación vuestra. Y esto obviamente va de broma, ¿eh? Pero Bueno, que tú no, no, tú sacas más síndromes que cualquier psiquiatra. Cada vez me preguntas un síndrome que descubro por ti. Digo, pero vamos a ver. Añadimos bueno, el resto de los médicos y el resto de la población. Nosotros estamos intentando nada. quitar. Antes de despedirme, quería mandarle un saludo a Nazaret Jiménez, que es una de nuestras escuchantes que nos escribe unos emails preciosos y además, gracias a ella, pues nos va diciendo, es nuestro medidor de calidad.
nos va diciendo, chicas, estáis poniendo el podcast muy bajo de sonido, se escucha regulín cuando hay ruido ambiente y viceversa. Así que gracias Nazaret por ese feedback. Lo mismo os digo a los demás, por favor, todo el feedback que nos queráis mandar, tanto bueno como malo, de verdad, escribidnos, dejadnos alguna estrellita si os gusta el podcast en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, dejadnos comentarios en YouTube, contarnos vuestra vida, lo que queráis, que ya sabéis que este podcast lo hacemos por vosotros, o sea que todo lo que nos contéis es súper bienvenido y a mí es que me da un subidón cada vez que me encuentro con un email de algún escuchante del podcast, que es que me vengo arriba, no sé tú, Rosa. Hombre, pues sin duda alguna, y por eso estamos aquí, por eso seguimos aquí, así que se agradece y un montón. Oye, y agradecemos mucho a Holistic este contenido que están generando, y bueno, pues que hayan pensado en nosotras y hayan confiado en ello para que hablemos de todas estas cosas. Así que muchas gracias y con esto nos despedimos ya. Hasta el próximo viernes. Un abrazo y hasta el próximo viernes. Hasta luego.